Hoy vengo a contar una historia real y a través de esa historia pues hacer algunas reflexiones y mostrar un poco cómo han cambiado algunas cosas y cómo han evolucionado algunas cosas. En su momento hice esto en un hilo de Twitter, pero bueno, para mucha gente será más interesante verlo en YouTube, así que ahí va. El protagonista inicial de nuestra historia es Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, famoso por embestir a sus rivales, de ahí su apodo, y por haber iniciado una carrera delictiva a los 9 años. Se tenía que atar ladrillos a los zapatos porque si no, no llegaba a los pedales de los coches que robaba. Rumbas marginales, penas en penales, sabía conducir y no llegaba a los pedales. Y nos situamos el 13 de abril de 1984, no muy lejano en el tiempo, ¿no? Hace menos de 40 años, alguna gente de quienes estáis viendo este vídeo estaríais vivos y vivas en 1984, otra gente no, pero bueno, era más o menos parecido, solo que sin internet y sin smartphones. Por aquel entonces el Vaquilla era un joven de 22 años preso en la Modelo de Barcelona y ya convertido en un mito. Es más, solo un año después se estrenaría la famosa película de José Antonio de la Loma, Yo el Vaquilla, con su famosa banda sonora de Los Chichos. Tú eres el Vaquilla, padre de bandolero, porque lo que ganas repartes el dinero. Tú eres el Vaquilla de bueno. Pero vamos, que ya hacía años que el propio de la Loma había hecho películas inspiradas en el Vaquilla, como la trilogía de Perros Callejeros. Total, que a eso del mediodía, el Vaquilla se dirige a las duchas, escoltado por un funcionario. Lleva un bote de champú para lavarse bien el pelazo y tal, pero del bote de champú no salió champú sino un cuchillo. El Vaquilla redujo al funcionario y le obligó a entregarle las llaves de los presos de la Quinta Galería. Empezó el motín. Los funcionarios fueron reducidos y los amotinados hicieron sus demandas. Querían denunciar su situación en los medios y unas cuantas dosis de droga para los presos que tuvieran mono, que tuvieran síndrome de abstinencia a opiáceos, opioides, porque lo pasaban realmente mal, la verdad, con el síndrome de abstinencia. Sobre el síndrome de abstinencia ya he hablado en otros vídeos, lógicamente, si queréis verlos, pues los podéis ver. En cualquier caso, sus demandas fueron esas. Sobre las declaraciones a los medios, pues aún se pueden ver algunas. He puesto un ejemplo de lo que tiene que ser el trato de una persona que está presa. ¿Me da la mano? Oye, vamos a hablar, compañeros. Poneros para atrás, hacer el favor. Y dejar sitio. Vamos a sentarnos todos, vamos a hablar. Y bueno, ahora empezaremos a hacer mención a unos apuntes que hemos hecho aquí, a una serie de reivindicaciones. ¿Ha habido cabecilla? Yo creo que la cosa está clara, señor director. Yo he sido el que ha iniciado esto, y yo soy No quiero hablar de eso. Oye, ¿por qué nos organizamos? La verdad es que con la de periodistas que hay ahí, pues ya podría estar el vídeo completo por algún lado, hostia, pero yo al menos no lo he encontrado. En cuanto a las otras demandas, las de drogas para el síndrome de abstinencia, pues el médico de la cárcel ofreció una ampolla de sosegón para cada preso. El sosegón es pentazocina, un opioide sintético. Tiene efectos parecidos a la morfina o la heroína, pero más efectos secundarios como alucinaciones y taquicardias. Esto nos daría para algunas reflexiones sobre por qué la frontera entre drogas legales e ilegales está tan mal puesta y por qué la pentazocina es semilegal, mientras que otras sustancias similares, otros derivados del opio y otros opioides similares, pero con menos efectos secundarios, de hecho menos peligrosos, sí son completamente ilegales. Pero bueno, eso es algo de lo que suelo hablar bastante en mis vídeos en general, de lo mal que está el criterio respecto a drogas legales e ilegales y lo mal que ha estado desde que se impuso, entonces tampoco quiero centrarme en eso en ese vídeo, solo mencionarlo como apunte. Y de hecho mencionarlo porque los amotinados se olían algo de esto, desde luego, porque decidieron no aceptar el sosegón. Querían heroína de verdad, no sucedáneos con un mejor estatus legal pero peores efectos secundarios. Finalmente, el director general de prisiones, Xavier Hernández, y el director de la Modelo,
Emily Lasser, accedieron y suministraron a los presos 2,5 gramos de heroína y 2 jeringuillas, acabando así el motín. Vale, ese detalle es llamativo, por decirlo de forma suave. ¿Cómo que 2 jeringuillas? Ahí había heroína para varias docenas de presos. ¿Por qué les dieron solo 2 jeringuillas si además conseguir jeringuillas es sencillísimo? ¿Cómo es que pudieron conseguir heroína para varios presos pero no pudieron conseguir jeringuillas para varios presos? ¿Cómo que les dieron 2,5 gramos de heroína y solo 2 jeringuillas? ¿Qué sentido tiene eso? Es cuestionable si se sabía que en esa fecha el VIH podía transmitirse por vía parenteral. Todavía no se llamaba VIH siquiera. Sí se sabía que los usuarios de drogas inyectadas eran un grupo de riesgo. Y en verano de 1984 ya podemos afirmar sin ninguna duda que sí se sabe que el VIH se transmite compartiendo jeringuillas. Por complementar la información, en 1982 habían empezado los descubrimientos en ese sentido. Y en 1984 en Ámsterdam se inauguraría el primer programa de intercambio de jeringuillas, para que la gente no compartiera jeringuillas y no se transmitiera VIH, sobre todo. En cualquier caso, sí se sabía, por supuesto, que compartiendo jeringuillas se podían transmitir todo tipo de infecciones y enfermedades. Vamos, en 1984 los médicos no iban por ahí reutilizando jeringuillas, ¿eh? Es más, sí se sabía con certeza, y desde hace ya unas cuantas décadas, que compartir jeringuillas podía llevar a la transmisión de enfermedades potencialmente letales como la hepatitis B, por ejemplo. Y para rematar, hacía 4 años de un comunicado de Herri Batasuna en el que se señalaba que el Estado buscaba explícitamente que la juventud vasca compartiera jeringuillas para transmitirse la hepatitis. Quienes no lo sabían al parecer eran los presos, que no tuvieron muchos reparos a la hora de repartir la heroína y compartir las 2 jeringuillas entre todos los presos que tenían el mono. Yo, por cierto, no comparto la hipótesis fuerte de que lo que pasó en los 80 con la heroína y todas las muertes compartiendo jeringuillas fuera una conspiración a gran escala con el objetivo explícito de que la gente se contagiara y tal, pero sí hay algunos casos en los que la responsabilidad del Estado, bien por omisión o bien por una acción deliberada, es indiscutible. Este yo creo que es uno de esos casos de acción deliberada totalmente descarada. O sea, a los presos amotinados se les dio solo 2 jeringuillas para que tuvieran que compartirlas y para que se transmitieran todas las infecciones y enfermedades posibles a ver si se morían cuanto antes. Es que es descaradísimo, joder. Yo creo que se puede hablar de homicidio intencionado e impune. Desde luego, por supuesto que impune. Y uno de los objetivos de este vídeo era denunciar esto, denunciar la impunidad del Estado a la hora de cometer determinados asesinatos, pero bueno, también nos da pie a hablar de otros temas como los derechos de las personas presas, las consecuencias que podría tener esto, etc. Así que hablemos un poco de eso. Primero cabe destacar que el Vaquilla efectivamente murió por hepatitis y por SIDA. Sería mucha casualidad, supongo, que él las hubiera contraído justo en aquel momento y no en cualquier otro. Probablemente compartió jeringuillas en otros cuantos momentos más de su vida, pero bueno, ahí queda eso, la verdad. No quedan vaquillas, ya que el último se ha ido, con cuerpo de viejo y el hígado podrido. Su última pelea fue una apestosa cartel, recta hacia el camino, marcado a fuego por su sangre. También sirve para comentar un tema más polémico que puede herir algunas sensibilidades y ofender a alguna gente, pero bueno, a raíz de episodios como este y otros similares, pues se aprendió que era mejor permitir la entrada de drogas en prisión para que no hubiera motines, y así sigue a día de hoy, por supuesto. Que no digo yo que no incauten algo de vez en cuando para disimular, pero parece bastante evidente que la entrada de drogas ilegales a las prisiones se permite, porque la alternativa serían motines cada semana como había en los años 80. Vamos, de hecho es sorprendente que podamos encontrar tantas noticias sobre funcionarios de prisiones condenados por permitir la entrada de drogas en prisiones, por tráfico de drogas en prisiones, cuando es más bien un delito que beneficia a las dos partes. No sé si me explico.
si un funcionario de prisiones permite que de la forma que sea llegue una droga ilegal a manos de un preso que él la desea, pues con eso salen ganando tanto el preso como el funcionario. Por tanto, si todas las partes metidas en el delito salen beneficiadas, es decir, si no hay una víctima, pues digo yo que es muy improbable que ese delito se denuncie y que alguien hable o se chive sobre ese delito, ¿no? Porque todo el mundo involucrado sale ganando. Entonces, si a pesar de que es un tipo de delito que es muy improbable que se denuncie, vemos tantas noticias sobre funcionarios de prisiones condenados por hacerlo, pues la lógica nos dice que la cifra real de drogas ilegales que entran en las prisiones será aún muchísimo, muchísimo mayor que la cifra que ya podemos ver en las noticias. No sé, cosas que se pueden pensar y deducir. No seré yo quien quiera cometer un delito de injurias o calumnias, por supuesto. No estoy señalando a ningún funcionario de prisiones concreto y diciendo, este señor permite que se metan drogas en las prisiones. Solo digo que, estadísticamente hablando, tiene pinta de ser algo que ocurre muy, muy, muy a menudo en todas las prisiones. Solo lo digo. En cualquier caso, ¿qué se puede hacer con el gravísimo problema de salud que existía en las prisiones? Bueno, pues lo lógico sería tomar las mismas medidas que ya hemos visto que funcionan en el exterior, ¿no? Por ejemplo, la reducción de daños, un programa de intercambio de jeringuillas para que la gente se pueda inyectar con cierta seguridad con jeringuillas limpias y así no se transmita enfermedades e infecciones. El primer sitio en votarse un programa así fue el Parlamento Vasco, pero el centro derecha no lo veía muy claro. ¿Por qué poner un programa de intercambio de jeringuillas en las prisiones si en las prisiones no se puede consumir droga? Con centro derecha me refiero a PNV y PSE, por si teníais dudas. Bueno, entonces hubo que hacer varios informes y sobre todo hubo que hacer una demostración para que quedase claro. La demostración consistió en llevar al Parlamento Vasco una jeringuilla taleguera real para que los parlamentarios la viesen con sus propios ojos y se la pasasen de uno en uno para mirarlo. Era una jeringuilla real, como digo, construido en la cárcel con un bolivic y una aguja de coser. Ese objeto, pasándose de mano en mano por el Parlamento Vasco, pues dejó claro, yo creo, que los presos siempre iban a encontrar una forma de drogarse. En las prisiones había drogas ilegales, sí, y los presos se las apañaban. Tenían mucho ingenio, se las apañaban para inyectarse con cualquier cosa. Entonces, puestos a que se fueran a inyectar, pues mejor que lo hicieran con una aguja casera hecha con un bolivic y una aguja de coser para todos los presos, pues mejor que tuvieran acceso a jeringuillas limpias, sí, y así se transmitirían menos enfermedades e infecciones. Por supuesto, es de esperar de cierto sector de la derecha un clasismo importante dado el sector de la población de quienes estamos hablando. O sea, es de esperar que un parlamentario puede razonar. Bueno, que se jodan los yonkis de la cárcel, ¿no? O sea, a mí los yonkis de la cárcel me parecen basuras, ¿verdad que se están transmitiendo enfermedades e infecciones? ¿Y qué? Pero a mí me la suda, si por mí que se mueran. Es de esperar que habría parlamentarios que podrían razonar así. Pero bueno, es que esto es la hostia, pero parece que incluso desde el razonamiento egoísta hay que explicarle a esa gente cómo funciona una enfermedad infecciosa, que es algo, yo creo, bastante básico. Entonces, no sé, para quien razona así, yo creo que hay que explicarles que, oye, mira, que el preso que se contagie de VIH por compartir una jeringuilla en prisión, igual cuando termine su condena, puede follar a pelo con una persona y transmitirle el VIH a ella, y esa persona follar a pelo con otra y transmitirle el VIH a ella, y esa persona follar a pelo con otra y transmitirle el VIH a ella, y a lo mejor esa quinta persona de la cadena es un parlamentario, es la propia persona que está argumentando que no hace falta tomar medidas para evitar que el VIH se transmita dentro de las prisiones. Que sí, que seguro que a esa gente le gusta pensar que está lejísimos del ambiente en el que se mueve la gente presa que comparte jeringuillas, pero vivimos en un mundo muy interconectado.
y aunque ellos no se relacionen con ese tipo de gente, igual se relacionan con alguien que se relaciona, con alguien que se relaciona, con alguien que se relaciona, con alguien que sí se relaciona con ese tipo de gente. O diciéndolo todavía de forma más clara, vamos, que controlar la transmisión y tratar de evitar la transmisión de enfermedades como el VIH o la hepatitis es un tema de salud general que afecta a toda la población. No afecta solo directamente a la gente que se está transmitiendo en la cárcel, también afecta al resto de la sociedad. Porque las enfermedades infecciosas funcionan así, transmitiéndose de persona en persona, y al final lo que empieza infectando solo y afectando solo a las personas de dentro de prisión, pues va a afectar al conjunto de la sociedad. De verdad, así es como funcionan las enfermedades infecciosas. Que no es solo una cuestión de empatía por las personas presas, que yo creo que también es importante y es lo primero en este caso, sino que luchar contra un foco importante de transmisión de enfermedades como VIH o hepatitis es algo importante para toda la sociedad, para todo el mundo, es un tema que nos afecta a todo el mundo. Entonces, con esos argumentos la cosa quedó muy clara y la votación se aprobó con los votos a favor de los parlamentarios, ahora sí convencidos del asunto, del PNV y del PSE, y únicamente con los votos en contra de los parlamentarios del PP. Así nació el programa en la prisión de Basauri de 1997 a 1999, que tuvo muy buenos resultados. Al contrario de lo que argumentaba el PP, quedó en claro en los estudios que no aumentó el consumo de drogas. Bueno, esto era lógico para cualquiera que sepa cómo funcionan los programas de reducción de daños en el exterior, que también está de sobra demostrado que no incitan al consumo ni hacen aumentar el consumo. Pero bueno, quedó claro también en los estudios que se hicieron sobre la prisión de Basauri. Entonces llegó el Ministerio de Interior, que ya no depende del gobierno vasco, y cerró el grifo para el programa de intercambio de jeringuillas. Esa es otra que también hostia, pero bueno. El segundo programa se puso en marcha en Navarra en 1998, pese a la negativa del director de la prisión. Por cierto, que el director de la prisión se negaba a llevar a cabo ese programa, pero hubo una sentencia judicial que le obligó a hacerlo, afortunadamente. Y en 2005, de hecho, ese programa recibió un premio de la OMS. Que no sé qué tal suena a día de hoy, porque desde lo de la pandemia del COVID la reputación de la OMS ha caído un pelín. Pero bueno, en 2005 la OMS sí tenía muy buena reputación y sí era un orgullo recibir un premio de la OMS, así que para 2005 todo correcto, ¿vale? En el año 2001, de todas formas, ya se aprobó también esto en el Congreso de los Diputados y desde entonces pues empezó a ser normal en un gran número de prisiones tener programas de intercambio de jeringuillas. Total que nos ha quedado una evolución curiosa, ¿no? Desde el vaquilla sacando un cuchillo de un bote de champú y un homicidio premeditado, pasando por una chuta casera rulando por el Parlamento vasco, hasta las actuales políticas de reducción de daños de las drogas en prisiones. ¿Que no? Algunas cosas, por lo menos, aunque sea lentamente, evolucionan y cambian para mejor. Para terminar el vídeo, y por si no hubiera quedado claro, con eso de que tengo 5 puntos tatuados en el brazo y ya lo expliqué en el vídeo anterior, pues me gustaría mandar un saludo y mi apoyo a las personas presas y a familiares y amistades de personas presas que siguen sufriendo en sus propias carnes la falta de derechos bastante básicos dentro de las prisiones y que siguen luchando porque esos derechos se cumplan. Así que mucha fuerza. Para lo demás, pues tenéis los comentarios ahí abajo si queréis hacer alguna observación o tenéis otros vídeos de otro tipo en mi canal que también podéis ver si queréis. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.